hermanos, les saludamos en esta tarde. Les saludamos en esta tarde, que Dios les bendiga. Cierto, hoy día jueves en el cual damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Damos gracias al Señor no solo por la salud, por la vida. Damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Amén. Yo un poquito perdido en el día, iba a decir martes. Se pierde uno con estos feriados. Muchos días en la casa, estamos en cuarentena. Pero damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Damos gracias al Señor porque Él ha estado en medio nuestro. Damos gracias a Dios porque podemos esta tarde compartir junto a usted. Podemos llevarle una palabra allí a su hogar, una palabra a su casa. Podemos llevarle la iglesia a su casa. Amén. Usted es la iglesia. Lo que nosotros hacemos es llevar una palabra. ¿Sabe para qué? Para que usted allí, usted que es templo del Espíritu Santo, pueda, amén, orar, honrar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Damos gracias a Dios en este día. Mire, hoy día vamos a tocar un versículo allí en el libro de Job. Un versículo el cual me hizo meditar hoy día, porque en realidad, conversando con algunos hermanos hoy día, hablamos el día de ayer también de lo que estamos viviendo, de la contingencia, la situación, cómo está el miedo, cómo el miedo muchas veces inunda la vida de las personas, cómo el mundo vive realmente, de una u otra forma, vive sobrepasado por el miedo. Amén. Sabemos que el miedo es un espíritu. Es un espíritu que viene, ¿sabe para qué? Viene para detenernos, para limitarnos, para de una u otra forma anular la vida del cristiano. Amén. Y si hay algo que usted y yo como pueblo de Dios, sí necesitamos en estos tiempos, es una palabra de parte de Dios, una palabra clara de lo que Dios quiere hacer en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Y para eso necesitamos usted y yo echar fuera el miedo, porque el miedo no te va a permitir poder ver lo que Dios quiere hacer. Amén. El miedo no te permite ver lo que viene más adelante. El miedo te paraliza. ¿Sí? El miedo te neutraliza. ¿Sí? Por eso la importancia de entender de que Jesús siempre oró y buscó la manera, hermano, de que a través del Espíritu Santo nosotros pudiéramos ver más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones, más allá de los obstáculos. Jesús siempre se preocupó de que nuestros ojos fueran abiertos, no para mirar solamente el futuro, no solamente para mirar el tiempo presente, sino también para poder mirar el futuro cercano que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque usted sabe que hay un futuro cercano, ¿sí? Ya no es un futuro de que usted pueda mirar y decir, no, faltan muchas generaciones. No, yo creo que no pasa de esta. Amén. Hay un futuro cercano, hay una meta que ya a lo lejos se divisa. ¿Sí? Y Jesús nos preparó y Él nos enseñó y Él oró también para que usted y yo también pudiéramos mirar más allá de los obstáculos, más allá de las situaciones que usted y yo vivimos, más allá de las situaciones que usted y yo enfrentamos. Ahora la vida siempre va a estar llena de dificultades. La vida siempre va a estar llena de controversias que buscarán no solamente que usted y yo dudemos, no solo que usted y yo dudemos o nos llenemos de temores, sino también hacernos volver atrás en lo que hemos determinado creer y avanzar conforme a lo que Dios ya nos ha hablado, conforme a lo que Dios nos ha dicho o nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Sí? Si hay algo importantísimo que nos enseña la palabra de Dios cada día, es cómo evitar que entre el miedo a nuestras vidas. Amén. Si hay algo que la palabra nos enseña, es como usted y yo podemos evitar que el miedo entre a nuestras vidas. Sí, es como evitar caer en desesperación. Hoy día, ¿cómo está el mundo? En caos. Literalmente en caos. Usted ve a la gente correr, hacer grandes filas. Gente que hoy día se desespera por acumular muchas cosas porque el miedo los invade. La incertidumbre de qué es lo que va a suceder mañana, de qué es lo que va a pasar esta otra semana, de que si esto que estamos viviendo va a durar, no sé, meses, años. Sí, hay una incertidumbre, hay un miedo que de una u otra forma embarga a la gente. Amén. Y la Biblia nos enseña claramente a cómo usted y yo tenemos que evitar aquello. Sí, porque el miedo nos puede llevar a esperar algo que Dios nunca nos envió. Nos puede llevar a esperar quizás algo que Dios no tiene en sus planes, que Dios no tiene en su corazón para nuestras vidas. Y ese miedo nos puede desviar, puede hacer que nuestra fe se desvíe. Amén. Y esa fe, en vez de ser una fe fundamentada en la palabra de Dios, en los pensamientos que Dios tiene para su vida y para mi vida, podemos llevarla, ¿sabe qué? Podemos llevarla al límite y a esperar cosas que Dios nunca nos envió. Amén. Porque la fe tú la puedes direccionar hacia lo que Dios establece o hacia lo que el sistema también te dice.
¿sí? O hacia lo que el sistema también te dice, porque cuando el temor llega a la vida de un hombre, de una mujer, lo primero que hace los paraliza. Los paraliza, hermano, lo primero que hace el temor, los paraliza, ¿sí? Pero cuando el miedo se empieza a apoderar de las vidas de ellos, no solo cuando llega, sino que ahora cuando pasa la otra fase, cuando se empieza a apoderar de la vida de aquello, ¿sabe lo que hace el miedo? No solo los paraliza, ahora los neutraliza. Sí, los neutraliza, o sea, literalmente se quedan preguntando y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Claro, ¿qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi finanza? Eso hace el miedo te paraliza. Sí, primero, mire lo que, escúcheme bien, primero el miedo te paraliza, el temor te paraliza. Después el miedo te hace caer en desesperación para poder neutralizarte. Sí, para poder neutralizarte. Cuando este espíritu de miedo entra en el creyente, mire lo que le voy a decir, presta atención. Cuando entra en el creyente cristiano, le es muy difícil tener acciones de fe. Cuando el miedo entra en la vida del creyente, del Hijo de Dios, del creyente cristiano, es muy difícil que esta persona, sí, es muy difícil que pueda tener acciones de fe. Claro, es muy difícil que puedan tener acciones de fe como deben tenerlas. ¿Sabe por qué? Porque eso hace el miedo, te paraliza y te neutraliza. Al entrar el miedo al creyente cristiano, el creyente cristiano no logra accionar ni reaccionar en lo que viene. Claro, en lo que viene o en lo que enfrenta. ¿Sabe por qué? Porque de una otra forma queda estático, queda preguntando ¿y qué hago? Mientras la situación lo embarga. Claro, y muchas veces llevándolo a ahogarse también al creyente cristiano en las situaciones o en los problemas que enfrenta o en lo que vive. Sí, y esta no puede ser la situación o la condición de un hijo de Dios. Y es aquí donde yo le quiero hablar. Sí, no quiero hablar del miedo para exaltar el miedo. No, porque Cristo nos enseñó a cómo se vence. Es más, nos enseñó que en ti y en mí no puede haber un espíritu de miedo, porque no fue eso lo que Él nos dio a nosotros. Amén, no puede haber ese espíritu de miedo embargándonos, paralizándonos o neutralizándonos conforme o contrariamente a lo que Dios nos habló. ¿Sí? Y esta no puede ser la situación que usted y yo podemos vivir como hijos de Dios. No puede ser la situación de un llamado de Dios. No podemos quedarnos pasivos ni tampoco inactivos. Es lo que Dios también nos encargó a nosotros hacer. Hoy día hay mucha gente que se ha detenido. Hay mucha gente que se detuvo, hay mucha gente que se paralizó. ¿Sabe por qué? Porque miraron lo suyo. Dijeron, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer con lo que vivimos y enfrentamos? ¿Y sabe lo que empezaron a hacer? Empezaron a detenerse en lo que Dios le envió a hacer. Se empezaron a detener, empezaron a dejar su fidelidad de lado. Empezó a entrar el miedo en ellos. Claro, porque empezaron a pensar, ¿y si nos pasa esto? ¿Y si nos falta esto otro? ¿Y si sucede esto otro? ¿Sabe por qué? Porque eso hace el miedo, te paraliza y no solo te paraliza, te neutraliza. Te neutraliza, ¿sabes qué? Te neutraliza como un creyente, como un hombre o una mujer de Dios. Por eso la importancia de no darle lugar al miedo. No darle lugar, porque así vas a entender que hay un propósito, un plan y una obra que dio a ti también. Como llamado, como escogido, Dios también te encomendó. Claro, la pregunta que hoy día le puedo hacer es, ¿cuántos de ustedes creen que Dios lo llamó? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios lo llamó? Yo también creo que Dios usted lo llamó. ¿Sí? Yo creo que Dios lo llamó. ¿Por qué se lo pregunto? Porque si usted no cree que Dios lo llamó, entonces usted no está avanzando en el propósito de Dios. Ese es un problema. Ese es un problema. ¿Sabe por qué? Porque de esa forma de pensar, lo único que hace en nosotros es retrasarnos en el propósito y la voluntad de Dios. Claro, es retrasarnos, es paralizarnos. Porque todo el que limita en la fe cristiana, el que milita en la fe cristiana, debe creer primeramente como principio que Dios lo llamó. ¿Sí? Usted milita en la fe cristiana, entonces usted tiene que estar claro que fue Dios el que lo llamó. ¿Sí? Ahora, de entre todos estos llamados, hay escogidos. Hay escogido, y esto yo lo he hablado quizás en varias veces en la iglesia a los hermanos como enseñanza en medio de alguna palabra. Entre todos los llamados hay escogido, y la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. ¿Sí? Y eso no tiene que ver con tu salvación. Ojo, no tiene que ver con la salvación, sino con una serie de pruebas, hermano, que usted y yo tenemos que enfrentar en la vida. ¿Sí? Que te hacen calificar o no para las cosas más grandes que Dios tiene preparadas para aquellos. Amén. Por eso no te califica el hombre, te califica Dios. Pero tú y yo debemos entender.
que esto no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con que tú y yo estemos dispuestos cada día a no solo quedarnos como llamados. Porque el llamado puede entender que lo llamó Dios. Y hoy día hay mucha gente que Dios los llamó. Y por eso que no han entendido esto. No han entendido que el llamado no es para que te quedes en el llamado, sino que es para que tú y yo podamos cumplir, ¿sí?, el propósito por el cual Dios nos llamó. Amén. Y cuando tú entiendes aquello y no te detienes por las circunstancias. Claro, cuando tú y yo sabemos que el miedo va a venir, pero no te paraliza ni te neutraliza. Tú sabes que hay un nivel mayor. Sí, tú sabes y al mismo tiempo estás dispuesto. No solamente a que Dios, mira lo que te voy a decir, no solo a que Dios te llame, sino que también que Dios te use. ¿Y sabes por qué? Porque tú dispusiste tu corazón, no pusiste la vista en las circunstancias, no pusiste la vista en las situaciones que tú enfrentas, sino que tú pusiste la vista en lo que Dios te habló, en lo que Dios te dijo, ¿sí? Y en lo que Dios también ha puesto delante tuyo, ¿sí? En lo que Dios también ha puesto delante de tuyo. Por eso digo yo que es una serie de pruebas que usted y yo, sí, vamos a enfrentar en la vida. Claro que nos van a hacer calificar o no para las cosas más grandes de Dios, pero a todos Dios nos llamó. Todos los que están a esta hora allí a través de las redes sociales, a través de la radio, todos aquellos que están sintonizándonos a esta hora de la tarde son llamados de Dios. Jesús dijo la verdad, muchos son los llamados, pero también dijo pocos los escogidos. Y aquí Jesús no habla de la salvación, no está hablando de la salvación en sí, sino del hecho de que Dios llama a mucha gente para hacer cosas mayores en esta vida. La pregunta mía, ¿tú estás dispuesto a que Dios te llame para hacer cosas mayores en esta vida? ¿Sí? Si estás dispuesto, tú tienes que entender que para poder hacerlo, para poder llegar a aquello, tenemos que ser lo suficientemente valientes para hacerla. ¿Sí? O sea, tenemos que echar fuera el miedo. Tenemos que echar fuera el miedo. ¿Sabes por qué? Porque fue Dios el que te llamó. Les decía yo que hay mucha gente que se ha detenido, se ha paralizado. Claro, gente que era fiel con Dios dejó de ser fiel con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque le entró el miedo. Le entró el miedo y escuchaba a un pastor ayer o antes de ayer, parece que fue, de una palabra que hablaba de la crisis, que la crisis lo que trae o probaba realmente, ¿cierto?, quién era el que estaba sirviendo a Dios. Y me llamó mucho la atención, no escuché la prédica completa, pero escuché una frase, una palabra que me llamó mucho la atención. Y es eso, la crisis lo que va a probar en nosotros, ¿sabe lo que va a probar? La fidelidad. Va a probar si tú y yo hemos sido paralizados, hemos sido neutralizados por la situación, o realmente tu fe está siendo puesta a prueba. Claro, y está brillando más que el oro. Claro, eso va a traer la crisis, eso van a traer las situaciones, eso van a traer las situaciones que tú y yo enfrentamos. Por eso que nuestra visión no puede ser tan corta, ni tan natural, hermano, para no extenderse más allá de lo que tú y yo enfrentamos. Cuando tu visión es corta y no entiendes, no puedes ver más allá de lo que enfrentas, es porque el miedo te limitó. El miedo te paralizó. Hay algo que a lo mejor no te diste cuenta que se llama miedo que entró a tu vida. Claro, porque si no es así, perderemos de vista lo eterno. Si no tenemos la capacidad de poder ver más allá, hermano, que los problemas que enfrentamos, más allá que las situaciones que vivimos, eso sabe lo que va a provocar. Va a hacer que usted y yo perdamos de vista lo eterno. Y en lo eterno lo que tú y yo no podemos perder de vista. Pablo decía, no, yo prosigo hacia la meta, decía. Hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claro, Pablo tenía en su vista clarito lo eterno. Sí, no perdía de vista lo eterno. Por eso decía, yo no hago caso de nada. De ninguna cosa hago caso. Con tal de qué cosa, de proseguir, decía. Sí, y aquel que tiene puesta la vista en lo eterno, no le da lugar al miedo. No le da lugar al miedo porque él sabe que en esta carrera, en este caminar, sí, va a tener que enfrentar situaciones, va a tener que enfrentar circunstancias a diario. Va a tener que enfrentar circunstancias a diario. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo llamó con un propósito. Y con el propósito que lo llamó no es para que camine con miedo, es para que camine confiado. Claro, porque si caminas confiado, ¿sabe lo que va a suceder? Nada te va a neutralizar. La situación no te va a paralizar. El miedo no va a poder entrar a tu vida. Cuando Jesús le dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, no habla de una salvación, sino del hecho de que Dios nos llama a mucha gente a hacer cosas mayores en esta vida. Pero no todos son lo suficientemente valientes para hacerla, le decía.
Algunos ponen excusa para no hacerla, otros se excusan que están muy ocupados en sus cosas pequeñas como para poder ocuparse de algo realmente grande, como lo es el estar dispuesto a responder el llamado de Dios, a responder el llamado de Dios, a responder a la salvación que Dios ha puesto delante de ellos. Hoy día hay mucha gente ocupada en muchas cosas. Claro, gente que tiene su vista puesta por causa del miedo en cualquier cosa, menos en lo que Dios le habló. Menos en lo que Dios le habló. Y lo que va a suceder al final con aquellos que sacaron la vista de lo eterno es que en lo que ellos estén poniendo la vista, eso será también lo que les vendrá. Eso será lo que vendrá a sus vidas. Por eso le decía, Dios llama a muchos, pero escoge a poco. ¿Por qué Dios escoge a poco? Porque hay pocos que están dispuestos a que Dios los escoja. Porque Dios no se para de un montón. No. Dios busca al que tiene su manito arriba y dice, heme aquí, Señor. Allí es donde sale del nivel de llamado y entra al nivel de los escogidos. Porque Dios no te escoge por las características. Dios no te escoge por lo que sabes. Dios no te escoge por lo que eres o por lo que tienes. Dios te escoge por el corazón que hay en ti. Si sabes qué, por la buena voluntad también que hay en tu vida. Porque eso es lo que Dios busca. Dios busca hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Sí? Hombres y mujeres de buena voluntad. Hoy día yo no le estoy hablando a los escogidos, porque los escogidos están en una tarea, en una carrera, en una batalla constante. Hoy día le estoy hablando a los llamados, a aquellos que se olvidaron el por qué Dios los llamó, que se olvidaron y descuidaron su llamado, descuidaron su propósito. A aquellos les hablo hoy día. Sí, el mensaje de hoy día no es para los escogidos, sino para los llamados, para aquellos que desconocen que fueron llamados para llegar a ser escogidos. Aquello quiero hablarle hoy día. ¿Está usted ahí en su casa? ¿Está allí en su familia? Si está allí, mira el que está al lado suyo y dígale, si dejaste de hacer lo que tenías que hacer, esta palabra es para ti, dígale. Es para ti porque te olvidaste que Dios te llamó para ser escogido. Te olvidaste que Dios te llamó para ser escogido. Y cuando hablamos de escoger, no hablamos de sacar al azar. Hablamos de algo tremendo, de muchos. Poder sacar algo especial de ahí. Y tú eres algo especial. Dios te llamó a ser especial. Tú eres su especial tesoro, la niña de sus ojos. O sea, Dios te llamó para ser escogido. ¿Sí? Si Dios te llamó para ser escogido, hoy día te voy a hablar, esta palabra es para ti. Esta palabra es para usted. Y si usted está en la carrera, si usted está en el grupo de los escogidos, permanezca ahí. Permanezca ahí haciendo lo que Dios le mandó a hacer cada día con mejor excelencia, mayor excelencia. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe por qué está ahí. Usted sabe por qué está ahí. Usted está ahí porque puede mirar más allá de lo natural. Usted está ahí porque está mirando lo eterno. Usted está ahí porque está mirando lo que Dios un día puso en su corazón. Pero si hay algún llamado si hay alguien al lado suyo que dejó de hacer lo que tenía que hacer, dígale, Dios no te llamó para hacer solo un llamado. Dios te llamó para ser un escogido. Claro, entonces si hay alguien allí que no pueda estar cumpliendo, o que no está cumpliendo, o que dejó de cumplir con Dios, esta palabra es para él. ¿Habrá alguien allí que dejó de cumplir con Dios? Hay varios. Hay varios que dejaron de cumplir con Dios, salieron del lugar donde Dios los puso. Y eso es riesgoso. ¿Sabe por qué es riesgoso? Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando, tratando a quien devorar. Claro, por eso usted tiene que entender que usted fue llamado para ser escogido. Claro, no para mirar de afuera lo que sucede, sino para estar perseverando y tener la capacidad de echar el miedo afuera y poder ver más allá de las circunstancias o de las situaciones que usted enfrenta. ¿Sí? Porque hoy día Dios le va a hablar a usted. Dios le va a hablar a aquellos que saben que fueron llamados, pero que no han averiguado para qué. Claro, que se olvidaron para qué fueron llamados. Y si a usted Dios lo llamó, entonces debe saber también usted que hay una batalla de fe que usted también tiene que pelear. Hay una batalla de fe que usted también tiene que pelear. Usted no está para adornar el reino, no. Usted está para servir a Él. Usted y yo estamos para servir al reino.
Claro, y así el reino sea manifiesto a través de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, si es así, vuelva a mirar al que está al lado suyo allí en su casa. Mírelo y dígale, ¿en qué dejaste de ser fiel a Dios? ¿En qué dejaste de ser fiel a Dios? Dígale. Porque Dios no te llamó, Dios te escogió, dígale. Claro, ¿por qué cambiaste tu lugar por el lugar en el cual te puso Dios? Claro, dígaselo. Y dígale, prepárate. Dígale, prepárate, porque si esta palabra es para ti, esto es solo para valientes, dígale. Es solo para valientes. Es solo para aquellos que son capaces de echar fuera el miedo y decir, no, Dios me llamó para ser un escogido. Y si me llamó para ser un escogido, yo tengo que ser fiel a Dios porque necesito manifestar a aquel que me llamó. El que se va a mostrar a través de mí no seré yo, será aquel que me llamó, será aquel que me escogió. A ese tú y yo fuimos llamados a mostrar, a ese tú y yo fuimos llamados a manifestar. Amén. A ese fuimos llamados, por eso tú y yo debemos entender que hoy día hay una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Claro, porque lo más probable es que usted esté pasando tiempos difíciles, a lo mejor como un llamado de parte de Dios. ¿Sí? Ahora le aseguro que todos también los vivimos, todos hemos pasado tiempos difíciles. Pero el tiempo difícil no te puede limitar, porque si te limita no es el tiempo. Si te limita no es lo difícil del tiempo que estamos viviendo, es que entró el miedo. Y el miedo es un espíritu que viene, ¿sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para limitarte, para paralizarte, para neutralizarte. ¿Y saben qué te neutraliza? En la fe y en lo que agrada a Dios. En la fe y en lo que agrada a Dios. Por eso la importancia de aquello, por eso te lo digo. Porque lo más probable es que usted esté pasando tiempos difíciles como cada uno de nosotros. Pero el miedo no te puede paralizar. La Biblia nos muestra una historia de un hombre llamado Job. Un hombre que vivió y enfrentó una situación que imagino que todos hemos vivido, hermano. Porque ¿cuántos de aquellos que están en sintonía en algún momento no han sentido o han tenido miedo? ¿Cuántos de aquellos no han sentido miedo al hacerle frente a las diferentes situaciones que le ha tocado enfrentar? ¿Cuántos usted y yo no hemos tenido miedo cuando vienen situaciones de golpe, de sorpresa? Todos yo creo que hemos sentido miedo, ¿o no? Claro, la diferencia es cómo tú y yo respondemos a aquello. Cómo tú y yo respondemos con fe, respondemos mirando las cosas eternas, o respondemos mirando solo lo de esta tierra. Y esta historia de Job no habla un poco de aquello. Claro, no habla de cómo el miedo puede traer lo que Dios nunca nos envió. Porque el miedo no solo te neutraliza, no solo te paraliza, sino que el miedo puede traer a tu vida lo que Dios nunca te envió. Mire, vamos, el libro de Job, allí en el capítulo 3, verso 25, ¿saben lo que dice? Vamos a leer ese verso y vamos a compartir un poco esta palabra. Vamos a desglosar, vamos a desarrollar, vamos a desmenuzar esta palabra y que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento y el espíritu correcto para recibir esta palabra conforme a como Dios la quiere colocar allí en tu corazón. Y tú que estás en tu casa, tú que estás en tu trabajo, tú que estás a esta hora a lo mejor en medio de tu familia, ¿sí? Que tú y yo podamos entender que Dios nos llamó no para quedarnos ahí, nos llamó para que tú y yo pudiéramos crecer cada día, pudiéramos desarrollarnos cada día, claro, y podamos llegar a ser aquellos pocos escogidos, uno de aquellos pocos escogidos que tengamos que podamos tener y podamos desarrollar la vista para ver las cosas eternas y no el problema que enfrentamos, la situación que vivimos. El libro de Job 3:25 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Escuche cuál es el resultado de aquello. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Escuche bien lo que dice Job. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido, dice, lo que yo temía. Mire qué tremendo esto. No solamente el miedo espantó a Job, sino que ese mismo miedo el cual él sintió, el cual él temía, ¿sí? Se le hizo realidad en su vida.
Por eso es importante la palabra que vamos a tocar hoy día. Por eso es importante esta palabra. Porque Job dice, el miedo que yo tenía. O sea que cuando te viene miedo, cuando entra este espíritu a ti, no solo te limita, no solo te neutraliza, sino que también esa es una puerta abierta para que Satanás traiga a tu vida lo que Dios nunca te envió. Por eso usted muchas veces dice, pero si estaba todo tan bien, ¿qué pasó? Pero si lo que tenía, lo que emprendimos, lo que hicimos era fructífero, era de bendición, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Dejaste de hacer lo que Dios te envió a hacer. Dejaste de confiar en lo que Dios te habló. Dejaste de caminar en la palabra que Dios puso en tu corazón. Dejaste de perseverar en ella. Y desviaste la vista de las cosas eternas para colocarle en algo que es pasajero. Para colocarle en algo que no tiene sustento, que no tiene respaldo, que hoy día está y mañana se marchita. Job dijo, he perdido la paz y los peores temores que yo tenía, dijo, se me hicieron realidad. Los peores temores que Job tenía se le hicieron realidad. Por eso si hay algo importante, hermano, que nos enseña la palabra de Dios cada día, es cómo evitar entrar en el miedo. Es cómo evitar entrar en el miedo, porque bien dijo Jesús que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu, dice, de amor, poder y dominio propio. Claro, Dios puso lo que tú y yo necesitamos para llegar a ser ese escogido. Dios puso lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida para llegar a ser ese escogido. Para que el tiempo de crisis no te limite, no te neutralice, sino que tú puedas tener siempre a la vista las cosas eternas. Claro, sino que tú puedas tener siempre a la vista lo que Dios te habló. Porque si tú no sacas la vista de las cosas que Dios te habló, aunque sea en los tiempos de crisis, déjame decirte una cosa, lo que Dios te dijo no va a cambiar. Lo que Dios te dijo se va a cumplir. Por eso es importante lo que nos enseña cada día la palabra de Dios. Una de las cosas que nos enseña. Y es cómo evitar entrar en miedo, entrar en pánico, entrar en temor. En cómo evitar en caer o en cómo evitar caer en desesperación. Cuando el temor llega a la vida del creyente, lo primero que hace lo paraliza. Y no solo eso, sino que el miedo al apoderarse de sus vidas lo neutraliza. ¿Y sabe para qué lo neutraliza? Para que el fluir de Dios se detenga y venga lo que Dios nunca le envió. Para que la bendición de Dios se detenga y venga lo que Satanás tenía preparado o maquinó contra él. Por eso la importancia, hermano, de aprender de este hombre llamado Job. Dijo lo que yo temía, la paz que no tenía, las malas noticias que vinieron a mí me detuvieron, dijo. Y el miedo que yo tuve de aquello que vino a mí fue lo que a mí me aconteció. O sea, tú puedes llamar las cosas que Dios no te envió. Claro, tú puedes esperar lo que Dios nunca te envió. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. Y cuando tú tienes miedo, cuando el miedo entra a tu vida, tú te paralizas, tú te neutralizas. El miedo te neutraliza y empiezas a esperar, no lo que Dios dice, sino lo que entró a tu vida. Y Job, claro, dice así que lo que entró a él, lo que vino a él, era justo lo que él esperó. El miedo que le acontecía, el miedo que él tenía, eso fue lo que le aconteció. O sea que lo que tú y yo, lo que Dios hizo hoy día en tu vida, lo que Dios ha hecho en este tiempo en tu vida, el miedo te lo puede cambiar. El miedo te lo puede hacer perder. Pero ¿cómo es eso, pastor? Claro, el miedo. Porque Dios no te lo hace perder. Tú y yo no hemos sabido cuidarlo. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos, perdimos de vista las cosas eternas. Por eso Job dijo todo lo que yo tenía. Y todo lo que más miedo me causaba, eso me vino, dijo. Y lo que me vino, dijo, eso cayó también sobre mí.
Entonces lo primero que vemos aquí en esta historia de Job es que Job no se rindió, sino que luchó mucho contra el miedo. Y esto muchas veces sucede con nosotros. Luchamos contra el miedo, pero no queremos dar ese paso de fe. No queremos dar ese paso de fe para salir de esa lucha que Dios nunca nos mandó a luchar. Porque cuando tu fe está puesta en lo que Dios dijo, es Dios el que cubre, es Dios el que trae la respuesta, es Dios el que te mantiene en lo que Él va a hacer. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo alguna vez? ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo cuando vienes y nos toca enfrentar situaciones difíciles? Yo creo que todos hemos sentido miedo. Todos hemos enfrentado situaciones difíciles. En este tiempo estamos enfrentando algo difícil. En este tiempo la gente dice, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? El mundo dice, no, hay que cuidarse, que hay que hacer esto, otro. Pero la Biblia es clara, dice que el justo vive confiado como un león. Es el malo el que huye sin que nadie lo persiga. El justo vive confiado. Cuando dice vive confiado, dice nos saca la confianza en Dios. Por eso la pregunta hoy día, ¿estás como un llamado? ¿O ya entendiste que Dios te llamó para escogerte? Para hacer cosas grandes a través de ti. Pero también para darte responsabilidad de acá en la tierra. Como un escogido de Dios. Le preguntaba cuánto nos ha tocado estar en la posición de Job. Cuando hablamos de salir de la comodidad, de lo que tenemos y somos, siempre lo primero, hermano, que vendrá a tu vida, siempre lo primero que vendrá a nuestra vida será el miedo. Por eso la enseñanza hoy día, por eso esta palabra hoy día. Porque necesitamos volver al camino en el cual Dios nos puso, volver al lugar en el cual Dios te dejó. Hoy día hay muchos pastores yendo fuera, haciendo cualquier cosa, aferrándose a lo suyo y no a lo que Dios quiere hacer. ¿Qué cambió lo que Dios ya había puesto en nuestro corazón? ¿Qué cosa nos hechizó, dijo Pablo, cuando fue a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, le dijo. ¿Quién cambió su forma de pensar? ¿Quién cambió el argumento que Dios puso en ustedes? Job dice lo que yo pensé. El miedo que yo tuve fue lo que vino sobre mí y me aconteció lo que yo temía. Por eso cuando a alguien le toca enfrentar una situación difícil, lo primero que viene, siempre digo yo, no es fe. Usted no me puede decir que le viene fe cuando enfrenta situaciones difíciles, porque quiere que le diga algo, a todos nos viene el miedo. Pero cuando tú sabes que Dios te escogió, tú no le haces habitación al miedo. Tú dices, no, permiso, pero este lugar le pertenece a Dios. Mi corazón le pertenece a Dios. Por eso cuando a alguien le toca enfrentar una situación difícil, un problema difícil, quizás algo como enfrentaba Job, no le viene fe de primera. Lo primero que le viene es el miedo. No es fe, no se engañe. Sino que lo primero que viene es el miedo. Pero tú y yo debemos entender que el que nos llamó porque nos escogió. Y si te escogió es para manifestar su gloria y su poder a través de ti. Entonces no podemos como creyentes cristianos y como hijos de Dios solo buscar una palabra de parte de Él, porque hoy día hay mucha gente que busca palabra. Mucha gente que dice, oh, esa palabra es mía, es para mí. Y yo te aseguro que Dios no te llamó para colocarte un saco de palabra. Te llamó para que puedas recibir su palabra, la pongas en práctica y esa palabra traiga el resultado no solo para ti, sino que para todo aquel a quien Dios te envió. Dios no nos llamó para tener un saco de promesa. Dios nos llamó para activarla desde la tierra y se manifiesten desde el cielo, acá en la tierra.
Muchos podemos buscar una palabra de parte de Él. Y no buscar por medio de la oración y la intimidad con Dios, la fortaleza, el valor y la fe. ¿Sabe para qué? Para no soltar los compromisos que tenemos con Dios. Para no soltar los compromisos que usted y yo hemos hecho delante de Él. Claro, para no soltar lo que usted y yo hemos presentado delante de Él, aún en los tiempos malos. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios va a ver en ti y en mí, en nuestra actitud. Job lo que muestra, dice, yo tuve una actitud equivocada. Yo tuve una actitud errónea, contraria. En el tiempo de crisis, dijo, cuando no tenía control sobre mis hijos, cuando no sabía lo que hacía, dijo, hey, yo me desesperé, tuve miedo, hey, hice cosas por habido y por hacer, pero no hice realmente la voluntad de Dios. Y es lo que hacemos, pasa con nosotros en este tiempo. Tomamos nuestra forma, nuestro diseño, hey, pero no el diseño que Dios dejó para que tu casa, hey, prospere. Por eso puede sonar fuerte lo que le voy a decir en esta hora. Pero Dios no busca gente con miedo o gente cobarde. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre preferirá a un imperfecto pero que lucha. A uno que se equivoca cada día pero que está luchando creyéndole a Dios. Antes que a una persona perfecta pero lleno de miedo. Dios va a preferir siempre a uno que cae 7 veces. Porque eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo. O las 7 veces Dios lo levanta. Siempre Dios va a preferir a uno que cae 1000 veces. Que a uno que a lo mejor no cae nunca. Porque nunca arriesgó nada. Nunca dio pasos de fe. Nunca se determinó a creerle a Dios. Siempre Dios preferirá a un imperfecto. Escúchame bien, a un imperfecto. Pero que lucha. Que tiene fe. Que le cree a Dios. Que es capaz de poner su vista en las cosas eternas. Antes que alguien que tenga miedo. ¿Sabes por qué? Porque claramente Dios dijo que Él no nos dio un espíritu de cobardía. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que el primero que no entra al reino es el cobarde. No se lo digo porque se me ocurrió, lo digo porque está escrito. La pregunta mía, ¿en cuál de las dos listas estás tú? ¿Entre los llamados? ¿O entre aquellos que Dios escogió? Pastor, es que yo creo que a mí solo Dios me llamó. Para ti esta palabra en este día entonces. Para ti esta palabra en este día entonces. Es para que entiendas y comprendas que Dios te llamó porque te necesita. Te llamó porque te va a escoger. Te llamó porque te va a usar. Te llamó porque a través de ti se va a glorificar. Para eso Dios nos llamó. Porque cuántas veces en medio de esas situaciones que te ha tocado enfrentar, usted se ha preguntado, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué me va a suceder, pastor, ahora? Porque siempre lo primero que viene sobre cada uno de nosotros cuando nos toca enfrentar situaciones o problemas difíciles es el qué voy a hacer ahora. Lo primero que viene es el miedo. Lo primero que viene es la duda. Y uno puede entender, hermano, que esto le esté pasando a un llamado, pero no a un escogido. Que esto le puede estar pasando a una persona que vive prestando su oído a lo que dice el mundo, a lo que trae el sistema. Pero no a una persona que ha estado escuchando palabras de fe cada día de parte de Dios en su vida. No a una persona que sabiendo hacer lo bueno, deja de hacerlo. El compromiso que hizo usted un día no lo hizo con el hombre, lo hizo con Dios.
no viene a nuestras vidas para que vivamos llenos de miedo. Acuérdese de lo que Dios le dijo a Jeremías. Le dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, en Jeremías 29:11. Le dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Pensamiento de bien y no de mal, para darles el final que ustedes esperan. La pregunta es, ¿qué final tú esperas? ¿Lo estás esperando conforme a los pensamientos de Dios, conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que está establecido en su palabra? ¿O lo estás esperando conforme a lo que el miedo ya puso en tu corazón? Porque si es así, te va a acontecer. Mira, no profetizo porque no tengo por qué profetizar mal, pero está escrito, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay alguien que tenga que profetizar. Cuando abrimos una puerta a Satanás, ese león va a entrar. Ese que se viste como león, que se disfraza porque no lo es. Es un oportunista. Sí, es un oportunista y ese va a querer tomar de donde pueda tomar. ¿Sabe lo que hace un oportunista? Donde ve una oportunidad quiere tomar algo. Quiere agarrar algo. Claro, su mente la tiene puesta ahí. Eso hace un oportunista. Así es Satanás. Job dice que a él le aconteció lo que él temía. Y le vino conforme al miedo que tenía. Lo que él pensaba, a donde direccionó su fe, eso fue lo que le vino. Por eso una persona que ha sido llamado por Dios, que tiene una relación constante con Dios y que está escuchando una palabra de fe todo el tiempo, no puede estar viviendo con miedo. No puede estar viviendo con miedo. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, mire, es una clase de fe, pero que no viene de Dios. Es una fe de la mente, digo yo. Claro. Y una fe de la mente que no proviene del corazón, que no proviene de lo que Dios ha puesto ahí. ¿Sabe por qué? Porque está direccionada a lo negativo. Claro, es una fe que viene por el miedo y está direccionada a lo negativo y no a lo que viene de parte de Dios. Porque usted puede ser un hombre o una mujer de fe, pero quizás a lo negativo. ¿Cuánta gente usted conoce? Yo a cuánta gente he escuchado hablar que dice, oh, yo no sé. Le digo, ¿cómo está? Ahí más o menos. Ya, pero mañana será un día mejor. No, yo no creo que mañana sea un día mejor así como está la cosa. Una persona que tiene fe, pero direccionada a lo negativo. Una fe que es de la mente. Que de una u otra forma el enemigo influenció allí en su forma de pensar. Y lo hizo creer, lo hizo pensar, lo hizo imaginar. De que todo lo que viene mal, viene para peor. Pero alguien que tiene la fe de Dios siempre va a esperar lo mejor de Dios. Porque eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pensamiento de bien, de paz, no de mal. Para darme el final que tú y yo espero. Ahora yo no creo que usted esté esperando un final de horror para su vida. No, no, no. Usted siempre espera lo mejor conforme a esa voluntad de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué dice Hebreos de la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces el miedo es creer que algo viene, pero no de parte de Dios. ¿Sí? Si tu fe es la certeza de lo que tú esperas, el miedo también te puede hacer esperar algo, pero no de algo de parte de Dios. La fe te hace esperar lo que viene de parte de Dios, porque la fe proviene de Dios. Pero el miedo no viene de Dios. Y como no viene de Dios, te va a hacer esperar algo que nunca será de Dios. El miedo es creer que algo viene, pero malo. El miedo es creer que algo viene de camino, que algo te va a acontecer, pero que no es bueno. Porque es la convicción de lo que no se ve. No lo estás viendo, pero lo estás esperando. Y estás esperando algo que Dios nunca dijo que te iba a acontecer, pero que tú creíste que así iba a ser. Y lo empezaste a esperar. Y como Satanás es un oportunista, va a traer lo que Dios nunca dijo que te podía acontecer, pero que tú pensaste que sí. Y hoy día estábamos bien y mañana lloramos. Hoy día estamos bien y mañana sufrimos. Hoy día estamos bien y mañana Satanás hace lo que quiere con nosotros. ¿Sabe por qué? No porque Dios se alejó. Es porque tú
te alejaste de la posición en la cual Dios te puso. Él no te llamó solo para hacer un llamado, porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y los que se van a perder van a ser incontables como la arena del mar. Muchos llamados. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser escogido? Disponer tu corazón a la voluntad de Dios. Disponer tu corazón a la palabra de Dios. Caminar, vivir y hacer conforme a lo que Dios te ha dicho. O sea que no puedes estar viendo algo que Dios no te envió. Porque es la convicción de lo que no se ve. El miedo te va a llevar a algo que no se ve, pero que Satanás va a traer. ¿Por qué? Porque no lo puedes estar viendo, pero sí lo estás esperando, pero ahora no direccionado hacia lo que Dios establece. No direccionado en la voluntad de Dios, sino que en tu forma de pensar. Eso pasó con Job. Job tuvo miedo. Cuando Satanás va arriba y dice, Dios le pregunta, dice, ¿de dónde vienes? De recorrer el mundo, dice, la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job? Hoy día vamos a ir más largo. ¿Sí? Hoy día vamos a demorar un poquitito más en el mensaje. Satanás le dice, prepárese. Satanás le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Sí? Mi siervo fiel, prudente, le dice, temeroso. Mira el testimonio que daba Dios de Job. Dios confiaba más en Job que lo que él confiaba en Dios. Y Dios confía más en ti que lo que tú y yo confiamos en Dios. ¿A dónde, pastor? Si no hubiese enviado a su hijo. Lo envió, fue a la cruz, murió, lo levantó al tercer día y nos dejó a nosotros la decisión de recibirle, de creerle o no. Dime si Dios no confió en nosotros, más de lo que tú y yo confiamos en lo que Él nos dice. El miedo te hace esperar lo que Dios nunca te envió, pero la fe en Dios siempre te hará esperar lo mejor de Él. Y el que camina en esa fe siempre, hermano, siempre sabrá que lo mejor está por venir. El que camina en esa fe siempre sabrá que lo mejor está por venir. Después de esto vendrá algo glorioso, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. O sea, mi vista no está puesta en lo que estoy viendo, mi vista está puesta en lo que Dios dijo, que traerá también conforme a mi fe. Por eso creo que nada te va a suceder. Tú que estás allí, tú que estás allí, tú que estás creyendo, tú que dices, no, Dios me escogió, nada te va a acontecer. ¿Sabes por qué? Porque no solo lo dices, lo estás creyendo. Pero ¿qué pasa con el que fue llamado y no está cumpliendo? A lo mejor Satanás lo tiene engañado, creyendo que está escogido y no está cumpliendo con lo que Dios le mandó a cumplir. Por eso la importancia de empezar a enfocar bien nuestra fe. La importancia de empezar a enfocar nuestra fe en las cosas de Dios y no en las cosas que Él no nos ha enviado. Porque lo que Job aclara aquí en este verso es que tuvo miedo y dice, lo que yo temí, eso me vino, dice. Eso aclara Job en esta palabra, en este verso. Job 3:25, lo que yo temí, dice Job, eso fue lo que me aconteció. Y lo dejó para testimonio tuyo y mío. A lo que yo tuve miedo, dice Job, eso fue lo que atraje y como resultado de mi miedo, dijo, me ha acontecido lo que yo temía. O sea, no me lo envió el Señor, sino que yo le abrí una puerta al que no tenía que abrirle. Y se la abrí porque saqué mi confianza en Dios. Y me ha acontecido lo que yo temía. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el que tiene miedo atrae todo lo que teme, porque eso es lo que está esperando. ¿Y por qué lo está esperando? Porque no ha entendido que fue llamado para ser perfeccionado en algo mayor, para ser perfeccionado en algo superior. Y la razón, mi hermano, de todo esto es que su esperanza
La razón es que su esperanza está direccionada no a lo bueno de Dios, sino a lo malo que el miedo le trajo. Su esperanza está direccionada hacia el desastre, y como esto, y como usted está ejerciendo fe en eso, entonces usted empieza a atraer lo que teme. Usted empieza a atraer lo que está esperando conforme a lo que está creyendo. Por eso hoy es el tiempo de salir de esa situación. Hoy es el tiempo de decirle al Señor: yo te creo. Y como yo te creo, voy a cumplir con tu palabra. Voy a cumplir, Señor, con mis compromisos. Voy a servirte, Señor. Voy a rendir cada área de mi vida a ti. Porque sé que no puedo estar esperando algo contrario a lo que tú dices que tienes para mí. Porque si usted espera algo contrario, si usted espera algo contrario conforme al miedo, ¿sabe lo que va a suceder? Lo que dijo Job: eso me sobrevino, eso le sobrevendrá. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y entonces dijo Job: me ha acontecido lo que yo temía. Por eso la importancia de no estar solo como un llamado, sino peleando, hermano, la buena batalla como un escogido. Como un escogido salga del lugar donde Dios no lo dejó. Dios lo puso en un lugar para tomarlo, levantarlo y cumplir su propósito a través de usted. Dios lo llamó para servir a sus propósitos, a los propósitos de Dios acá en la tierra. Porque cuando no declaramos lo que hay en el corazón de Dios, y cuando no confesamos lo que está en su palabra, y empezamos a hablar conforme a lo que pensamos, conforme a lo que el enemigo trae, empezamos a ejercer fe a todo lo negativo. Eso hace el miedo. Te hace ejercer fe a lo negativo. Te hace ejercer fe no a lo de Dios, sino a lo negativo. Estarás ejerciendo fe a todo lo negativo, por lo cual también atraerás lo que tú no quieres que te pase. Cuando no entendemos para qué Dios nos llamó. Cuando no entendemos que Dios nos quiere colocar, posicionar en un lugar, en una posición de fe, va a venir el temor. Si tú y yo no lo entendemos, y el temor hará uso de ese lugar. Hará uso de ese lugar en tu vida. Y te llevará a una posición donde te va a llegar todo aquello que tú no quieres que te llegue. ¿Se da cuenta que muchas veces hay gente que dice: hoy no salgo de una y me meto en otra? Hoy, pastor, si sabe que me pasa cada cosa. Y es verdad que vamos a tener aflicciones. ¿Sí? Pero el miedo no puede robar lo que Dios te dio. Porque si te lo dio Dios, Dios lo guarda, Dios lo cubre. Pero hay un diseño. Hay un diseño. Y ese diseño no lo establece usted, lo estableció Dios. Amén. Por eso cuando tienes tanto miedo a lo que piensas que puede venir, ya no te estás moviendo en la fe de Dios, sino por el miedo. Y la Biblia dice que Dios no obra en el miedo. Y esa es la razón por la cual Job atrajo lo que él tenía. Y usted puede atraer todo lo que teme, ya sea bueno o sea malo. Pero siempre será conforme a lo que usted espere. Usted va a poder atraer algo bueno o algo malo, pero no será sino como tú y yo lo estamos esperando. Si yo dejo de hacer lo de Dios, ¿sabe lo que puede venir a mi vida? Lo que estoy pensando, lo que estoy temiendo. Tal cual como le sucedió a Job. Si esta historia bíblica está acá para que usted y yo aprendamos de ella. Usted puede atraer lo que teme, sea bueno o sea malo. Acuérdese siempre de eso. ¿Y sabe por qué? Porque yo atraigo lo que espero. ¿Por qué, pastor? Porque está escrito que la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. O sea, tú, si estás esperando algo contrario a lo que la palabra establece, Satanás tomará esa oportunidad. Tomará esa oportunidad para traer lo que tú quieres que no venga. Entonces, el que cree en lo malo y espera lo malo, terminará en lo malo. O lo malo
terminará viniendo a Él. ¿Sabe por qué? Porque te conviertes en un imán para todo lo que tú temes. Te conviertes en un imán para todo lo que tú temes. Por eso la Escritura dice en 2 Timoteo 1:7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de miedo. Dice, sino de amor, poder y dominio propio. De amor, poder y dominio propio, porque si tú, estás lleno de miedo, serás como un imán. Pero no para lo que Dios dice, sino que para lo que el enemigo trae. Entonces, conforme, hermano, tú y yo a esta palabra, usted y yo atraeremos todo aquello a lo que tú y yo más le temamos. Porque ya no operamos en la fe de Dios, no operamos en la confianza en Él. Si usted cree que lo van a echar de su trabajo y piensa que piensa todo el día solo en eso, eso será lo que atraiga y lo más probable que le acontezca. Pero si tú dices, yo no sé, pero Dios me puso ahí y Dios me moverá. Y si Dios me mueve es porque hay otro lugar mejor. ¿Qué es lo que estás declarando? Pensamiento de bien. Estás hablando, confesando como Dios habla, como Dios confiesa. Como Dios lo dice en su palabra. Porque el que camina en temor, el que camina con miedo, también caminará en fracaso siempre. Por eso hoy día puede estar bien, pero mañana no. Y hay muchos hoy día que dicen, no, a mí nada me va a pasar. Y caminan así. Pero te digo algo. Está escrito que va a acontecer. Y hoy día esta palabra, como le dije, es para los llamados. Y ahora también le voy a decir que también es para los escogidos. Porque el escogido se tiene que mantener en la voluntad de Dios. Y el llamado tiene que volverse a Él. Y el llamado tiene que volverse a esa voluntad de Dios. Porque fue llamado no para ser llamado, sino que para ser un escogido. ¿Sí? La mies es mucha. Más faltan ¿qué cosa? Los escogidos. Los obreros, los escogidos. Pensamiento de bien y de paz para darle a Dios el final por el cual usted también lo está sirviendo. No importa lo que el diablo diga, o lo que él va a hacer, o lo que ha dicho que hará con tus hijos. No importa lo que el diablo diga que va a hacer con tu familia. No importa lo que diga que va a hacer con tu trabajo, tu economía. Porque el verdadero resultado de todo eso, mira, escúchame bien y aquí termino. El verdadero resultado de todo eso será lo que tú creas conforme a lo que está escrito de parte de Dios para tu vida. Ahí está el verdadero resultado para tu vida. Yo no sé si hay alguien allí en sintonía, pastor, escuchando a esta hora de la noche. Ese será el verdadero resultado para tu vida. No hay otro resultado sino el que está escrito en la palabra para ti. El que está escrito allí en la escritura para mí. Por eso usted no puede tener miedo porque tus hijos, no pasarán lo que tú pasaste. No vivirán, hermano, lo que tú, o lo que te tocó vivir a ti. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa de Dios sobre su vida. Hay una promesa que es mayor que lo que te puede estar atormentando. Hay una promesa de parte de Dios que es mayor que tus miedos. Y esa promesa es que tus hijos serán benditos hasta la 4ª generación. Por eso tú y yo no podemos engendrar miedo, sino que tenemos que juntar a nuestros hijos y decirle, mira, esto es lo que hace el Señor. Mira, así es la fidelidad de Dios. Mira, así es cuando tú y yo servimos a Dios, somos fieles. Porque como le dije antes, Dios puede caminar con un imperfecto, con alguno que se cae y se cae, antes que con algún cobarde. Porque al imperfecto Dios lo procesa, lo perfecciona. Pero el que no quiere dejar sus miedos, nunca querrá caminar más adelante de lo que camina, más allá de lo que ve. ¿O no? Entonces hay que echar fuera el miedo porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No fue Dios el que puso miedos en ti, sino que Dios puso poder en ti, dice la Escritura, para echar todo miedo fuera. Dios puso poder en usted para echar todo miedo fuera y tener autocontrol y tener dominio propio para enfrentar lo que sea que tú puedas estar viviendo. Eso Dios puso en tu vida.
Eso fue lo que Dios puso en tu vida. Ahora yo no sé qué es lo que estás esperando. Estás esperando para que se cumpla, para que suceda lo que Dios dijo de ti. Como dijo, ya he perdido la paz. Y como he perdido la paz, perdí la confianza, mis peores temores se han hecho realidad. Mis peores temores se han hecho realidad. Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, dijo Job, ha caído sobre mi vida. Mi pregunta es, ¿qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué es lo que te está causando miedo? ¿Qué es lo que te detuvo en lo que tenías que hacer? ¿Qué fue lo que te detuvo en lo que tenías que hacer? Hermano, porque eso que te detuvo será lo que Satanás usará para venir a tu vida. Lo que te detuvo será lo que Satanás usará para venir a tu vida. Porque él es un oportunista. Bastó que Job abriera, por eso Job dice y confiesa él en Job 3:25, dice, esto no pasó por causa de yo, esto pasó porque yo le abrí mi corazón al miedo. Porque saqué mi vista de la confianza en él, de la palabra de él, de lo que él decía y pensaba de mí. Por eso Job decía aquello. Pues lo que yo temo viene sobre mí, dijo. Y lo que me aterrorizaba, eso me sucede. Eso me sucede. Estoy leyéndole varias versiones. Lo que yo siempre había temido me ocurrió y se hizo realidad. Lo que me horrorizaba, decía Job. Otra versión dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Quiero que preste atención en esto, no lo deje pasar. Lo que más me aterrorizaba me sucedió. Por eso es el miedo afuera. Es el miedo afuera. Vuelve a hacer lo que Dios puso un día en tu corazón. Volvamos a ser fieles con Dios. Esto no se trata de un hombre. Tiene que ver con tu compromiso, mi compromiso, con mi adoración, mi alabanza a Dios. Mi confianza en Dios, tu confianza en Dios. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Lo que más temía fue lo que me sucedió. Estoy leyendo varias versiones. Me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ya he perdido la paz, dijo Job. Mis peores temores se han hecho realidad. ¿Y cuántos creen que Dios habla antes de tiempo y fuera de tiempo? ¿Cuántos creen que Dios es Padre? Y usted, cuando su hijo está en riesgo, ¿qué es lo que hace? Cuando hay peligro cerca de él, ¿no los advierte antes de tiempo? ¿No les habla antes de tiempo? Así Dios te está hablando hoy. Así Dios te está hablando hoy. Y le pido a Dios y al Espíritu que ministre tu vida. Que traiga sabiduría en este día. Que despierte y active tu oído espiritual. Y podamos tener palabras de sabio, lenguas de sabio delante de Él también. Y podamos decirle, Señor, perdóname porque me he equivocado. Perdóname porque no he hecho lo que te agrada. Y si todavía nada ha ocurrido, tienes tiempo de enmendar aquello. Y si ya pasó, vuélvete a Dios. Si ya ocurrió, vuelve a tomar el camino correcto. Porque Dios no camina con cobarde, pero sí camina con imperfectos, con esos que se caen. Y dice que cuando levantan la vista, Él los levanta. ¿Lo cree? Créalo. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios. Es una buena enseñanza.
Es una linda palabra, pero más que una linda palabra, es una dirección. ¿Sabes para qué? Para que la bendición de Dios no añada tristeza en tu vida. Porque eso nunca será lo que Dios te envió. La bendición de Dios no añade tristeza, hermano. No es un día sí y mañana no. Es siempre. Amén. ¿Sí? Entonces vuelve a mirar al que esté al lado suyo allí en su casa. A lo mejor en el living, quizás tomándose un cafecito. Porque lo que importa hoy día es que usted esté oyendo la palabra de Dios, porque es el Espíritu el que convence. Y vuelvan a decir, Dios te llamó, dígale. Dígale a su esposa, a su esposo. Te llamó para ser fiel con Dios, dígale. Te llamó para ser fiel con Él y fiel con su palabra. Te llamó para ser un escogido viejo, viejita, dígale. Te llamó para que tú, no tomes, no trastoques lo que es de Dios. Para eso Dios te llamó. Para que no es en manos de lo anatema. Para eso Dios te llamó. Te llamó para glorificar su nombre a través de ti. Para que cada paso que des, cada conquista que tengas, Dios entregue todo aquello en tus manos. Sea grande o sea pequeño, la gloria de Dios se manifieste contigo. Para eso Dios te llamó. Para mostrar su poder a través de ti. Pero no puedes trastocar lo que es de Dios. No puedes trastocar lo que le pertenece a Dios. No puedes trastocar el anatema. Porque eso es de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por lo que hoy día traes a nuestra vida. Oh Rey, sé que le estoy hablando a mucha gente allí, Señor. Sé que hay muchos, Dios mío, Señor, que en este tiempo enfrentan situaciones tal cual como todos las enfrentamos. Pero es diferente enfrentarla, Dios mío, con tu palabra. A enfrentarla, Dios mío, en un razonamiento natural y llenos de miedo y de temores, Señor. Paralizados y neutralizados por el enemigo. Sabiendo, Dios mío, que hoy día podemos ver las cosas bien, pero mañana, Señor, vendrá aquello por lo cual hemos temido. Pero si hoy día, Dios mío, nos disponemos a colocar nuestra confianza en ti, disponemos, Dios mío, a no trastocar lo tuyo, sino, Dios mío, a través de aquello presentarnos delante de ti, Señor. Padre, trayendo, Dios mío, adoración, alabanza y confianza en ti. Tú también, Señor, poderoso Dios, el paso que demos, tú lo darás con nosotros. El lugar que queramos tomar, tú irás con nosotros, Señor. Los muros que tengan que caer, Señor, tú los vas a botar. Porque hemos puesto la confianza en ti. No hemos mirado lo poco. Hemos creído a tu palabra. No hemos mirado lo mucho. Hemos confiado en ti, Señor. Padre, bendigo a cada uno de aquellos que están en sintonía. Abre su mente. Padre, habla su espíritu. Padre, toca su corazón ahora en el nombre poderoso de Jesús te pido. Oh Dios mío, y sé que muchas cosas se van a cortar. Puertas se van a abrir. Porque no dependemos de las circunstancias ni de lo que vivimos. Sino de tu palabra eterna, Padre. De tu bendición eterna, Señor. De tu promesa eterna, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Oh Rey, a ti la gloria en esta hora. Bendita tu presencia, Señor. Bendita tu presencia, Rey. Manifiéstate allí en los hogares. Oh Señor, abraza a cada uno de los tuyos, Señor. Da testimonio, Rey, en esta hora. A través de tu presencia en la vida de aquellos, Señor. Padre, que quizás no sabían cómo salir de la situación. Pero hoy día tú le has dado una llave. Hoy día tú has abierto una puerta delante de ellos. Que nadie puede cerrar.
Porque no son sus fuerzas, Señor. Son las tuyas, operando a través de cada uno de ellos. Gracias te damos. Recibe adoración. Recibe alabanza, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.